Presidente Moreno ratificó que en las próximas horas derogará decreto 883. La CONAIE ratifica su decisión de levantar el paro indígena. Esperan que se cumplan los acuerdos alcanzados con el presidente de la República. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para analizar la situación política y social que atravesó el país durante las jornadas de manifestaciones. Este martes 15 de octubre se reanudan las clases en todo el territorio nacional. Desde este lunes arrancó la minga permanente para la limpieza de la capital. Esto tras las movilizaciones de sectores indígenas por las medidas económicas. La ciudadanía se sumó a esta iniciativa. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos cordiales amigos, luego de estos 11 días de protestas que obligaron a la suspensión de actividades en la Asamblea Nacional para precautelar la seguridad de su personal y funcionarios, volvemos con nuestras emisiones de noticias, con el mismo compromiso de llevar a ustedes toda la información inherente al quehacer legislativo y, por supuesto, sobre la coyuntura nacional. Saludamos, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Sean ustedes bienvenidos, aquí iniciamos. Tras 11 días de paro nacional, Ecuador retoma la paz. La derogatoria del decreto 883, mediante el cual se eliminaba el subsidio a la gasolina extra y al diésel, fue el anuncio que viabilizó el levantamiento de la medida de hecho. Representantes de pueblos y nacionalidades indígenas y también representantes del gobierno acordaron trabajar en un nuevo decreto que permita canalizar los recursos a quienes más lo necesitan. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este fue el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con representantes de pueblos y nacionalidades indígenas y que puso fin al paro nacional. Tras más de 3 horas de diálogo, ambas partes se comprometieron en restablecer la paz en el país, pues el pedido de la CONAIE era la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina extra y al diésel para poner fin a las manifestaciones. Esto no es pedido del movimiento indígena. El pedido del país es la derogatoria del decreto 883. Si este momento se decide, el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios del país. ¿Qué más violento es cuando estás dormido? Antes de día ponías $20 en tu tractorcito que ibas a trabajar. Al siguiente día despiertas, tienes que poner $45 en tu tractorcito. Esos $45 que te servía para mandar a tu niño a la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué más violento puede ser un acto en este sentido? De su parte, el presidente de la República, tras proponer la elaboración de un nuevo decreto que tome en cuenta las conclusiones de expertos, manifestó que el objetivo es que se permita canalizar los recursos hacia quienes más lo necesitan. Dije que soy un hombre de principios y me ratifico en ello. Si el subsidio de la gasolina está siendo destinado a que las personas que trafican y se enriquecen inmoralmente del tráfico del diésel y la gasolina por cualquier medio, por mar o por tierra, están enriqueciéndose indebidamente de un dinero que debería estar destinado, que debería tener otra direccionalidad.
Me opongo a que eso pase, pero por supuesto, jamás ha sido la intención afectar a los sectores más desposeídos. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, entre sus peticiones pidió también la renuncia de los ministros de Gobierno María Paula Romo y de Defensa Osvaldo Jarrín. Que tiene ministros que no tienen voluntad política. 2 años de diálogo, señor ministro. 1 año teníamos medio acercamiento, 2018. Todo este 2019 no hemos dialogado, ni hemos tenido acercamiento, ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros, señor presidente. Sin embargo, el primer mandatario dijo que las considerarán, pero ¿qué será su decisión? A los pedidos extras que se puedan hacer, recordemos, sin duda los vamos a considerar, siempre hay que considerarlos, pero no recuerden que son decisión del presidente de la República. Respetémonos cada uno en los espacios que a cada uno le corresponden también. Entre las peticiones también solicitaron que se respete el ordenamiento jurídico vigente y que el gobierno, antes que envíe las reformas económicas a la Asamblea, estas sean revisadas por la Corte Constitucional, así como también pidieron investigar las desapariciones, heridos y fallecidos producto de las protestas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y atención con lo siguiente, justamente a propósito de este tema y el resultado del diálogo ocurrido la noche de este domingo. Hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, expidió el decreto ejecutivo número 894, lo tenemos allí en pantalla. A través de este documento, el artículo 1 indica: déjese sin efecto el decreto ejecutivo número 883 de 1 de octubre del 2019, publicado en el suplemento al registro oficial número 52 de 2 de octubre del 2019. Artículo 2. Procédase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Disposición transitoria: hasta que se expida el nuevo decreto ejecutivo, se vuelve a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto ejecutivo 883 de 1 de octubre de 2019. Los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde el día martes 15 de octubre de 2019 a las 0 horas. Disposición derogatoria: deróguese las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto ejecutivo. La disposición final indica: el presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y de su ejecución. Encárguese los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la empresa pública Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. Reiteramos, se ha expedido el decreto ejecutivo número 894, a través del cual el presidente de la República deja sin efecto el decreto ejecutivo número 883, publicado el 1 de octubre, y con ello también se precisa que hasta que se expida un nuevo decreto ejecutivo, se vuelve a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto ejecutivo 883 de 1 de octubre. Los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde el día martes 15 de octubre del presente año a partir de las 0 horas. Y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, espera que se cumpla con los lineamientos planteados durante la jornada de diálogos con el presidente de la República. Indicaron que emprenderán acciones legales en contra de las autoridades que dieron paso a la incursión para repeler las manifestaciones. En el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunieron las autoridades de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para informar a sus bases los alcances del acuerdo logrado con el presidente de la República, Lenín Moreno. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, ratificó la derogatoria del decreto ejecutivo 883 que dio paso al incremento en el precio de los combustibles. O desde mañana tendrán que normalizarse todas las tarifas
de la gasolina, diésel. Pedro Vargas aprovechó el discurso para pedir disculpas a quienes viven en Quito. Creo que no fue la intención, no fue la intención. Y decirlo, estamos dispuestos a colaborar, estamos dispuestos a trabajar juntos para recuperar nuestra ciudad de Quito. Andrés Tapia, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, indicó que son 7 dirigentes indígenas los fallecidos y más de un centenar de desaparecidos, por lo que empezarán con las acciones legales, dijo. Y por tanto nos sumamos a la exigencia de que tiene que renunciar la ministra María Paula Romo, porque es la causante de toda esta violencia que se ha generado. Que renuncie la señora ministra Romo y el ministro Jarrín. Eso es de manera inmediata, innegociable, porque han incrementado un nivel de violencia brutal en el Ecuador que ha dejado muertos, ha dejado desaparecidos. Ratificaron que la derogatoria de las medidas económicas no solo es un logro del sector indígena, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Indicaron que la paralización a escala nacional se levanta, pero que estarán atentos al cumplimiento de los acuerdos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, declaró que el primer poder del Estado se centró en la defensa de la estabilidad democrática del Ecuador durante los días de manifestación. Además, dijo que no existieron las garantías para llevar a cabo una sesión parlamentaria, ya que esto pudo poner en riesgo a funcionarios y asambleístas. No obstante, la situación social y política vivida en nuestro país en esta última semana será debatida este miércoles en el Pleno. El presidente de la primera función del Estado se pronunció sobre los hechos suscitados durante la jornada de manifestaciones en el país. César Litardo expresó que la Asamblea Nacional basó su trabajo en la defensa de la democracia del Ecuador. Que a pesar de las presiones que existieron por quienes estaban y están claramente identificados que estuvieron en una planificación para generar caos político y social en el país, esta Asamblea no sucumbió ante eso. Dijo además que no existían las garantías para sesionar en medio del caos y que con el apoyo de distintas bancadas se resolvió no poner en riesgo a funcionarios y asambleístas, así como a la estabilidad del país. Es decir, era complejo poder convocarse un pleno en el país por la situación que se vivía, por la falta de movilidad y acceso a llegar de los asambleístas que estaban en todo el país. Y porque, evidentemente, era un plan para poder generar caos también dentro de la Asamblea. Palabras que secundó el legislador Eliseo Azuero y Freddy Alarcón, quienes además felicitaron el desempeño del presidente de la Asamblea durante esta jornada. Porque yo creo que no existían las garantías para nadie, mucho menos para la Asamblea, para que se pueda reunir. Y eso hay que conversarlo. También rechazar estos actos vandálicos de terceras personas que se infiltraron en una marcha pacífica. El presidente Litardo dijo que el Parlamento rechaza los actos vandálicos y violentos suscitados y que los culpables deberán responder ante la justicia. De hecho, su familia fue víctima de un amedrentamiento en la ciudad de Quevedo. Él se refirió al respecto. En mi residencia, donde viven mis padres y mi familia, un grupo de aproximadamente 200 personas intentó ingresar a la vivienda. Creo que fueron momentos muy complicados para mi familia, sobre todo porque ellos no tienen ninguna responsabilidad política sobre lo que pasa en el país o lo que mis decisiones o mis acciones puedan tomarse como un ejemplo. El Pleno del Parlamento tenía previsto sesionar este lunes en la provincia de Santa Elena. Sin embargo, tras conocer el acuerdo entre los manifestantes y el Ejecutivo, se suspendió la sesión. Es así que este miércoles a las 3:30 de la tarde, el Pleno del Parlamento analizará la situación social y política que atravesó el país. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y el primer vicepresidente, César Solórzano, participaron en una ceremonia de despedida a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes brindaron su contingente para la protección de la sede legislativa y sus inmediaciones. El titular del Parlamento se solidarizó con los efectivos que fueron heridos en estas jornadas y reconoció en los miembros de las fuerzas del orden el patriotismo, trabajo y valentía para cuidar, proteger y velar también por la seguridad de los ciudadanos. Por eso es un día histórico, porque en el país hoy estamos teniendo dos eventos importantes. Primero, la recuperación de la paz en el Ecuador. Y segundo, que en este país se ha garantizado el Estado democrático y que aquí la Asamblea ha sido la principal garante de ese proceso. Yo quiero pedir a todos los presentes un aplauso para ustedes. Muy merecido, que nos llena de orgullo, tener a una policía y una fuerza armada profesionales. Y asimismo, el presidente de la legislatura agradeció a la Policía Nacional, a la escolta legislativa y a los militares que protegieron el Palacio Legislativo durante las protestas. También reconoció a los funcionarios que colaboraron este lunes en una minga en la sede del Parlamento y sus alrededores. Amigos, es tiempo de una pausa. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos, gracias por acompañarnos. Y a propósito de la coyuntura vivida en nuestro país en estos últimos días, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano. César Solórzano, ingeniero en sistemas, asambleísta por la provincia de Napo por el Partido Sociedad Patriótica, integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vicepresidente, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Qué gusto para mí también, mucho gusto. Han sido días evidentemente muy difíciles, muy duros para nuestro país. ¿Cuál es la primera valoración que se hace tras estos 11 días de protesta? Bueno, primero hay que reconocer la valentía del pueblo ecuatoriano. Creo que hemos salido de un problema bastante grave, muy difícil, la conmoción social, la cual nos derivó obviamente en un paro y una lucha entre ecuatorianos. Creo que hoy se tuvo, la valentía de poder retornar a la democracia, retornar a la paz y, por supuesto, claro que sí, de dejar quizá de que las vidas de los ecuatorianos y quizá ese dolor que sienten muchos quede atrás. Va a ser algo muy complicado, muy difícil, pero creo que el país necesita dar vuelta a la página y continuar. Estas épocas complicadas ya vividas en otros años anteriores, creo que no deben volver a repetirse. Creo que la Asamblea ha sido un garante de la democracia, como lo acabo de decir en ese instante, pero sobre todo creo que la Asamblea, a pesar de quizá en este momento como institución, quizás ser criticada muy fuertemente por no haber sesionado, estoy seguro, creo que lo que hizo realmente es poder evitar posiblemente que se llegue a un punto en el cual quizá se rompa la democracia establecida en el país. Justamente eso le iba a consultar, vicepresidente. ¿Qué ocurrió allí? Es cierto, la Asamblea Nacional fue altamente criticada porque no se produjo esta convocatoria a sesión de pleno precisamente para debatir estos temas. Sin embargo, también fue de conocimiento público este atentado que sufrió la sede como tal, el edificio de la Asamblea Nacional. Hoy hubo un pronunciamiento por parte de ustedes, las autoridades, el mismo presidente de la legislatura, pero un poco aclararlo para que la ciudadanía lo entienda de mejor manera. Sí, así es, hay que tener muy claro también esto. La Asamblea no contaba con el espacio físico tampoco ni las garantías mínimas
para poder precautelar la vida de quienes laboran y quienes trabajan también dentro de la institución. Recordemos que la Asamblea no solamente son los asambleístas, sino también son personas que trabajan, padres, madres, hijos. Claro, funcionarios, personal administrativo, por supuesto, demás. Que son quienes realmente mueven toda la Asamblea Nacional. Lo que ven simplemente, quizá la parte visible de los asambleístas, a duras penas es un 10-20% de todo el trabajo que se hace. Entonces se requiere de ese apoyo que brinda todas las personas en la Asamblea Nacional, y era necesario poder garantizar al menos la parte mínima, poder garantizar la vida y precautelar la integridad física de las personas de la Asamblea Nacional. Luego hubo una convocatoria para sesión en Santa Elena. Esta quedó sin efecto, entendemos también, fruto de lo que ocurrió la víspera con el resultado del diálogo. Sí, sí, por supuesto, así es. Hay que resaltar también que como Asamblea Nacional hemos estado desde el primer día tratando de buscar el diálogo entre las autoridades, tratando de mediar entre el Ejecutivo y, por supuesto, también quienes son los actores sociales que salieron a manifestarse, pero a quienes salieron a manifestar de manera legítima, ¿no? Hay que reconocer eso, que la Asamblea Nacional es respetuosa, por supuesto que sí, de todos los derechos que tienen todos los ecuatorianos a expresarse libremente. Obviamente, por supuesto que rechazamos totalmente todo acto de violencia, rechazamos todo acto de vandalismo, eso que quede muy claro, pero sí necesitábamos nosotros como Asamblea Nacional estar en esa mesa de diálogo para poder garantizar que exista una solución de paz y que ese diálogo se dé en los marcos, obviamente, que se respete las leyes y, por supuesto, que también a cada uno de los ciudadanos en el país. Usted ha recalcado, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha buscado procurar permanentemente este diálogo y, en cierta medida, mediar entre las partes. Sin embargo, otro de los temas que también fue cuestionado es que la Asamblea Nacional no se convocó para sesionar inclusive antes de que todos estos hechos ocurran. Hay otra lectura que da cuenta de que había intentos de desestabilización a través de esta intención. ¿Cuál es allí la postura? Bueno, nosotros sesionamos, si todos recuerdan, el último día fue el día jueves, si no me equivoco, de la semana anterior, en la cual la bancada correísta intentó hacer un circo de la Asamblea Nacional. Intentaron exigir posiblemente, no exigir, sino seguramente que no sesionemos. Yo pude dirigir esa sesión en ese entonces, y no me iba a prestar ni iba a permitir que la Asamblea la conviertan en un circo como lo han hecho antes. Desde ahí hasta el día de hoy hemos venido reunidos de manera constante con los diferentes jefes de bancada, con los diferentes asambleístas en lugares particulares y privados. Una, para precautelar también la vida de los asambleístas. Mire, sea lo que sea, también son padres de familia, son humanos. El hecho que se encuentren en el cargo actual de asambleísta no quiere decir que están puestos chalecos de bala o que son superhéroes donde no les va a afectar absolutamente nada. Pero continuamos trabajando nosotros, continuamos deliberando qué es lo que se va a hacer y continuamos buscando los lugares en los cuales podemos sesionar. Quizá la ciudadanía no conoce que se trató de ver locales, no solo en Quito, sino en varias ciudades del país, en los cuales la Asamblea pueda sesionar y donde también se brinden las garantías mínimas para que quienes trabajan o quienes son parte de la Asamblea Nacional se pueda lograr la sesión. Lamentablemente no fue así, no pudo darse. ¿Por qué? Porque muchos tenían temor que dentro de estas manifestaciones y la Asamblea había sido una de las principales instituciones a las cuales se habían atacado, estas personas sigan hacia donde vaya la convocatoria de la Asamblea Nacional y, por supuesto, agredir no solamente a los asambleístas, sino hacer un destrozo dentro de cada una de las ciudades. ¿Se tuvo una alerta en firme sobre ese tema? Sí, así es. ¿Se recibieron alertas? Por supuesto que sí, se tuvo alertas de la escolta legislativa, de los jefes de seguridad, y la intención siempre fue precautelar la vida de quienes laboran en la Asamblea Nacional. Para finalizar, vicepresidente, bueno, esto de sesionar en otro lugar distinto al de la sede legislativa establecida aquí en Quito, esto ya no fue necesario. Hay ya una convocatoria para sesión de pleno este miércoles. En el orden del día está contemplado debatir precisamente esta coyuntura social y política que vivió el país. Habrá quienes consideren que ya es extemporáneo. Sin embargo, ¿qué es lo que se buscará con el debate de esa resolución? Bueno, primero también dejar claro que quisimos siempre sesionar en la ciudad de Quito.
como primer poder del Estado y garante de la democracia, quisimos hacerlo en Quito porque no podíamos dejarnos amedrentar, obviamente por personas que lo que buscaran era generar un caos, generar inestabilidad dentro del país por medio de la Asamblea Nacional. Lo que muchos obviamente buscaban era que se pase a una salida en la cual existe una muerte cruzada para que una persona que ha hecho tanto daño al país como es un expresidente pueda volver al país y nuevamente gobernar con el terror que fue eso en su momento. Ahora tenemos una nueva convocatoria, la cual nos va a permitir a nosotros discutir, que siempre fue la intención que tuvimos, discutir sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que vivimos y por supuesto que sí, obviamente ese tipo de cosas no pueden volver a pasar. No podemos como ecuatorianos ni como asamblea permitir que nuevamente se intente dañar a la democracia, se intente dar un golpe o una estocada al país y a la democracia. Correcto, vicepresidente. Gracias por habernos acompañado. Sí, para servirle. Ha sido la presencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, en nuestro espacio de entrevistas. Y en más noticias, este lunes las oficinas de la matriz de la Contraloría General del Estado en la ciudad de Quito no ofrecieron atención debido a los acontecimientos que son de carácter público. Sin embargo, el resto de las oficinas del país atendieron con total normalidad. Mediante un comunicado informaron también que el Cuerpo de Bomberos se encuentra realizando una inspección técnica y en cuanto se garanticen las condiciones de seguridad, se retomarán las actividades. En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador regresan también a la normalidad. Este fue uno de los puntos que acogió a los indígenas que se trasladaron desde distintas provincias para manifestarse en contra de las medidas económicas. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador fue uno de los puntos que acogió a los indígenas que se movilizaron desde distintas provincias del país para reclamar por las medidas económicas. Tras 11 días de albergue, su rector Fernando Ponce hace una evaluación a la jornada. La evaluación final es bastante positiva, desde varios ángulos. En primer lugar, pudimos responder a lo que ellos nos requerían, que eran un lugar para dormir, alimentación, asistencia médica, cuidado de sus niños. Creo que respondimos bastante bien. Según indicó, el trabajo humanitario contó con las manos amigas de estudiantes, docentes y personal administrativo que se distribuyeron en áreas de seguridad, alimentación y logística. Hubo una gran explosión de solidaridad. La comunidad universitaria, estudiantes, profesores, administrativos se volcó a trabajar aquí día y noche, no paramos. En total estuvieron 110 profesionales y 110 estudiantes. De ellos, 23 fueron médicos, 32 estudiantes de medicina, 33 enfermeras, 12 psicólogos, 16 nutricionistas, entre otros. El primer día llegaron unos 200, eso el lunes por la noche. El máximo me parece que fue el día viernes, si no me equivoco, o incluso ayer, pero el máximo fue unos 1.400, tal vez 1.500 personas. Las labores humanitarias continuaron este lunes, cuando en el área de alimentación, los estudiantes sirvieron un refrigerio a los pocos indígenas que continuaban en el recinto universitario. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Este lunes arrancó la minga permanente para Quito, declarada por el municipio de la capital, a fin de que administradores zonales, secretarías y empresas municipales realicen la limpieza en los sectores afectados por el paro nacional. Esta minga contó con el apoyo, además de ciudadanos que acudieron al sector del Parque El Arbolito. Luego de casi 11 días de movilizaciones en todo el país desde muy temprano de este 14 de octubre, niños, adolescentes y ciudadanía en general, con escobas de mano y guantes acompañaron a los agentes metropolitanos de tránsito a la limpieza total del sector del Parque El Arbolito, sitio de concentración de manifestantes durante el paro nacional. El panorama era alentador, pues todos se sumaron con el mismo fin, darle un mejor aspecto a la carita de Dios. A la minga por amor a Quito. Iniciamos la agencia aquí a las 7 de la mañana y solo estábamos la agencia. Hoy
son familias enteras. Hoy son estudiantes, hoy son funcionarios públicos. Hoy es todo Quito que se ha volcado a las calles a limpiar esta ciudad que tiene que ser digna. Las winchas que han sido tan criticadas, el día de hoy no van a levantar vehículos, van a levantar escombros, van a levantar basura, van a levantar a Quito. Durante la limpieza también unieron esfuerzos estudiantes de la Escuela de Policía, que acudieron a los alrededores del Parque El Arbolito con todo el contingente para la libre circulación. Además, jóvenes de la Universidad Central y del Colegio Mejía, quienes también apoyaron con las labores. Que no solamente se vea que estamos para levantarnos en contra de cualquier medida, sino también para ayudar. Estamos aquí ayudando y estamos limpiando todo lo que se ocasionó estas semanas. Pese a que no tenemos clases, como ustedes verán, muchos de la Central con el uniforme, estamos aquí colaborando con todo. Luego del retiro de escombros, basura y material que fue arrojado desde la Contraloría a la avenida 6 de diciembre, la empresa de agua potable de Quito procedió a la limpieza del lugar. Según Carlos Uriarte, gerente general, se tiene un cronograma para la limpieza de la capital. MAPS está limpiando desde la Mariana de Jesús todo hacia el norte, hasta Calderón. Y estamos limpiando aquí también. Hoy en la noche vamos a hacer una limpieza total de todas las alcantarillas que veo que están taponadas con los hidrosuccionadores. Salió a trabajar como 300 gentes de MAPS, más todo su contingente de maquinaria, volquetas y los box para recoger la basura. Según el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la campaña Minga Permanente arrancará en los alrededores de la Asamblea, Contraloría y la Presidencia de la República. Los administradores zonales, secretarías y empresas municipales estarán a cargo de la limpieza. Mariela Logroño, TVL Noticias. Alrededor de 400 unidades de la Federación de Taxis de Pichincha movilizaron ya este lunes a los manifestantes indígenas de regreso hacia sus provincias. Ellos partieron desde el Parque El Arbolito hasta sus sitios de origen. En los exteriores de la Casa de la Cultura, sitio de concentración del sector indígena durante las movilizaciones, el gremio de taxis de la capital se ubicó en este lugar a fin de movilizar a las personas que vinieron de otras provincias para participar del paro nacional. Carlos Brunis, presidente de la Federación de Taxis, explicó la iniciativa. Los hermanos indígenas dejaron sus tierras, dejaron sus provincias, dejaron sus ciudades y nos corresponde hoy nosotros como el taxismo de Pichincha contribuir para su retorno a sus casas. Alrededor de 400 taxis trasladarán a los indígenas a sus sitios de origen, estos acompañados de las unidades de transporte escolar que también se suman a la iniciativa, que será durante este día lunes. A esto sumado cooperativas que han contratado buses, camionetas, también se han sumado furgonetas, es decir, esta iniciativa del transporte de Pichincha es única y exclusivamente por el sentimiento de gratitud a nuestros hermanos indígenas. Con respecto a la limpieza de la capital, el gremio de taxistas de Pichincha también se sumarán a la Minga Permanente. Nosotros tenemos alrededor de 300 sitios de estacionamientos en donde nuestros compañeros también van a contribuir con la limpieza de nuestra querida capital. Cabe señalar que la Federación de Taxis de Pichincha participó en la movilización a fin de que se analice la eliminación del subsidio. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y atención con lo siguiente, el municipio de Quito informó que desde este martes 15 de octubre se reactiva nuevamente la medida de restricción vehicular Hoy No Circula. Este martes los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4 no podrán circular desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, 20 horas. Quienes incumplan la medida por primera vez tendrán una multa del 15% del salario básico unificado correspondiente a $59.10 más la retención del vehículo. La medida estuvo suspendida desde el pasado 3 de octubre, fecha en la que inició el paro nacional y se declaró el estado de excepción. Este martes, de esta manera, reiteramos, se reanudarán los horarios de restricción vehicular, así que les invitamos a tomar las debidas precauciones y evitar multas y contratiempos. Entrevista. Y ahora nuevamente en nuestro segmento de entrevistas, esta vez dialogaremos con el capitán José Moncayo a propósito del estado de las vías en la capital, cómo está la movilidad y también el servicio de transporte público. Capitán José Moncayo, director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Capitán, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchísimas gracias, agradezco esta invitación.
Por comentarles, la Agencia Metropolitana de Tránsito viene trabajando ya para recuperar la normalidad en la movilidad de la ciudad de Quito. Hemos estado trabajando también en la Minga el día de hoy, nos hemos sumado a la Minga con todo nuestro contingente, hemos estado con cerca de 2.000 señores agentes laborando en la ciudad de Quito, con los cuales el 50% estuvo garantizando el tránsito en la ciudad y el 50% estuvo trabajando dentro de la Minga. Se han sumado también a esto las plataformas que elaboran con nosotros para poder transportar todos los desechos, la basura que quedó dentro de la ciudad y poder recuperar nuestro Quito lo más pronto posible. Vemos que esto ya se va restableciendo poco a poco con el pasar de las horas. Sí, hemos ya recuperado la movilidad, todavía tenemos sectores que todavía tenemos un poquito de complicación en el tema del tráfico, especialmente el sector de la Tarqui. Estábamos hoy todavía con un poco de complicación, pero esperamos que en el transcurso de las horas ya se vaya normalizando. Igual el centro histórico, que está todavía, tenemos cercado el centro histórico, entonces esperamos que de igual manera se vaya normalizando y con esto podamos recuperar la movilidad. Yo creo que este es el anhelo de todos los quiteños, nos hemos sumado a la Minga. Yo creo que hay que aplaudir y agradecer al pueblo quiteño que se sumó a este gran esfuerzo y todos pudimos contribuir de tal manera de que los escombros que habían, todo el material que estaba, se ha desalojado, diría yo, que en un tiempo récord. Justamente, esto fue lo que provocó estos inconvenientes a la hora de movilizarse, sobre todo en esta zona de la Asamblea Nacional, en la intersección de la 6 de diciembre, la avenida Tarqui, la cantidad de escombros que dejó la protesta. Sí, sobre todo los escombros que dejó la protesta, el material que fue utilizado lastimosamente. Material de todo tipo, Material ¿no? de todo tipo, teníamos árboles, teníamos piedras, teníamos adoquines, pero fue sorprendente ver cómo la ciudadanía se sumó. Es más, vimos lugares donde se trató de recuperar los adoquines y volverlos a colocar en las vías. Me pareció algo estupendo de la ciudadanía, estupendo de nuestros señores agentes, verles que no solamente están laborando en la esquina, no solamente están laborando en la movilidad, sino que hoy pusieron sus manos para recuperar Quito. Vimos, quisiera utilizar el término intermitencia en cuanto a la frecuencia de los buses, tanto de la Ecovía cuanto del sistema trolebús en la ciudad a lo largo de estos días. ¿Esto ya se ha restablecido? Se ha restablecido el transporte público, ya las vías están habilitadas. Desde la noche mismo, desde el día de ayer en la noche ya se comenzó a retirar cierto material, nuestro personal estuvo laborando, ha estado laborando todos estos días, las 24 horas garantizando la movilidad. Hemos sido parte de la seguridad en el perímetro para evitar que vehículos queden atrapados. Lastimosamente, muchas veces la ciudadanía no comprende el riesgo de entrar a estas zonas y esos son los percances. Pero nuestros agentes de tránsito han estado laborando todo el tiempo garantizando la movilidad, muchas veces uniformados, muchas veces han tenido que acudir con ropa de trabajo de civil para poder garantizar la movilidad. Pero hemos estado presentes todo este tiempo y ahora aún más cuando la ciudad lo requiere. ¿Hubo afectaciones de pronto a unidades, a las mismas estaciones y paradas? Lastimosamente sí, hubieron afectaciones, hemos tenido varias motocicletas que han sido agredidas, que fueron quemadas. Además, tenemos patrulleros también agredidos y sobre todo el personal. Yo creo que los bienes, más allá de los bienes está la integridad del personal. Nosotros como parte de la agencia, como autoridades, como alcaldía, siempre estaremos preocupados sobre todo por la integridad de nuestros señores agentes y fueron agredidos, tenemos más o menos un dato de 200 a 300 agentes agredidos. Ventajosamente no hemos llegado a mayores, pero sí hemos tenido agresiones. Tuvimos una motocicleta quemada también junto con el UPC que se encuentra en la 24 de mayo y lastimosamente también los radares de la avenida Simón Bolívar, de la Ruta Viva también fueron agredidos y es lamentable porque todo el mundo piensa que es un tema de control, de un tema de que nosotros queremos restringir. Y lo único que estamos haciendo con esto es precautelando la salud, precautelando el bienestar. Muchas veces nos olvidamos que tenemos una familia que nos espera en casa y el exceso de velocidad, especialmente en este tipo de vías, que son vías rápidas y que sumado a una calzada mojada, es indudable que vamos a tener accidentes. Entonces, esto es una pérdida no para nosotros, es una pérdida para la ciudadanía y esperamos que
con estas acciones lamentables que hemos tenido, la ciudadanía también comprenda que tenemos que tener cuidado al circular por estos sectores. Usted ha dicho 200 a 300 agentes agredidos, un hecho evidentemente reprochable. Esto en cuanto evidentemente a las personas que precautelan la seguridad en la ciudad y demás. ¿Qué pasa con los bienes materiales? ¿Hay una cuantificación ya de los daños? ¿A cuánto ascendería? Estamos haciendo sí, estamos en ese proceso dentro de específicamente en la parte de operaciones. El monto es cuantioso, estamos hablando de varios cientos de miles de dólares, sumados radares, vehículos, motocicletas. ¿Cuántos vehículos y cuántas motocicletas en tenemos, promedio? ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando especialmente de las que sufrieron daño total, 3 motocicletas que sufrieron daño total, 2 patrulleros que también sufrieron agresiones. El tema de los radares, tenemos prácticamente todos los radares deshabilitados, tenemos problemas con semaforización. ¿Todos los radares de la ciudad? De los que se encuentran tanto en la Ruta Viva como en la Simón Bolívar. Prácticamente han sido todos agredidos, tenemos que tendrán que los especialistas volver a calibrar. Muchos de ellos fueron retirados, fueron sustraídos, otros la agresión fue tal que fueron destruidos. Entonces, ¿cuánto tiempo tomaría este proceso para volver a reubicarlos en los puntos? El proceso va a ser un tanto largo, porque recordemos que los radares no es un tema que se pueda adquirir inmediatamente, son elementos especializados para el tema del control de la movilidad, y lastimosamente dentro de nuestro país no tenemos una adquisición inmediata, aparte que debemos seguir un proceso para la compra de los mismos, y tiene que también realizarse las investigaciones necesarias, tendrá que entrar también el tema de seguros, entonces esto tomará algún tiempo. Para finalizar, capitán, bueno, ha sido una larga jornada, inclusive muchos han dicho inédita, no antes vista por los días en que se prolongó y por la intensidad de la violencia también que se pudo registrar. ¿Qué mensaje final nos deja todo esto y qué mensaje también dejar a la ciudadanía? Bueno, yo creo que es un tema que no quisiéramos volverlo a vivir, pero yo quisiera más bien pasar esa página. Yo diría que más bien nos sumemos a ese corazón ardiente que lo puso el día de hoy la ciudadanía. Yo me quedo con esas imágenes. Yo pasaría ese tema y me quedaría con las imágenes del día de hoy. Fue realmente sorprendente ver cómo brazos que se alzaban en protesta, hoy tomaban una escoba, tomaban una pala para limpiar nuestra ciudad. Y diría yo que fue un tiempo récord en el cual se pudieron limpiar ciertos sectores de la ciudad que realmente estaban devastados. La medida de restricción vehicular hoy no circula, se retoma a partir de este martes. A partir del día de mañana se retoma la medida de hoy no circula. Recordemos que esta medida es justamente para ayudar en la circulación, para que podamos permitir el tema de la repavimentación, que es un tema emblemático de la alcaldía, y que podamos todos contribuir. Nos causará molestias el día de mañana, pero yo creo que estas medidas son medidas de largo plazo que mejorarán la movilidad en la ciudad de Quito. Capitán, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. La presencia del capitán José Moncayo, director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a propósito de cómo está actualmente ya el estado de las vías, la movilidad en la ciudad de Quito, la transportación pública luego de esta jornada de protestas. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Avanzamos con más, amigos, gracias por acompañarnos. Continuamos con las entrevistas aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Ahora vamos a dialogar con el doctor Carlos Estarellas, él es experto en Derecho Internacional, a propósito del paro nacional vivido en esta última semana y los resultados también derivados del diálogo por la paz. Carlos Estarellas, doctor en jurisprudencia, director de protocolo del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, académico de Derecho Internacional Público, experto en Derecho Internacional. Doctor Estarellas, bienvenido a TVL Noticias, es un gusto que nos acompañe, vamos a establecer este contacto vía telefónica. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista.
Doctor, evidentemente nuestro país vivió una jornada bastante complicada en estos últimos 11 días. ¿Cuál es el análisis preliminar que se hace de estas protestas? Bueno, Ecuador vivió, como usted bien señala, unas jornadas muy complicadas en la cual existía el reclamo del movimiento indígena, pero también existían grupos políticos determinados, interesados, que quisieron crear anarquía y que además realizaron actos de terrorismo en el Ecuador. Esto obviamente es, desde todo punto de vista, reprochable. Y había una intención también velada de estos grupos de atentar contra el sistema democrático, de atentar contra la democracia en el Ecuador. Gracias a Dios, eso no ocurrió. Es decir, ¿a su juicio estuvo en riesgo la estabilidad política en nuestro país? Totalmente de acuerdo, existió un riesgo muy grande de que se ataque la democracia en el Ecuador, de crear caos y anarquía aquí en el Ecuador. Gracias a Dios eso no ocurrió. Si bien, doctor, usted mantiene esta lectura desde su punto de vista y desde la experticia en el ámbito del derecho y demás, ¿estos hechos pudieron haberse evitado? Hablamos de que el gobierno está abierto al diálogo, ese ha sido el discurso que se ha mantenido desde el inicio del mismo. ¿Pudo haberse evitado en cierta medida toda esta jornada y este proceso? Bueno, yo creo que se pudieron haber tomado acciones de parte del gobierno nacional, pero creo que la intención de un grupo político determinado era generar el caos y era generar una anarquía en el Ecuador, y además estaba direccionada a atacar el sistema democrático en el Ecuador. Entonces, eso era la intención. Yo creo que en esto que ha pasado el Ecuador existieron lo que se conoce con el nombre de causas y concausas. Si bien la causa era que se habían quitado el subsidio en el país y había el reclamo del movimiento indígena, había una serie de concausas de ciertos grupos políticos determinados que lo único que querían eran crear el caos en el país y atentar contra la estabilidad democrática en el país. A partir de esta lectura, doctor, ¿cómo mira usted la actuación, en este caso, que tuvieron los poderes del Estado? Bueno, yo veo como positivo, en primer lugar, la defensa de la democracia. Tenían que unirse todas las funciones del Estado, porque la democracia es un régimen, y lo he repetido varias veces, de las armónicas discrepancias. Podemos tener discrepancias en el sistema democrático, pero no por eso podemos o queremos que se acabe la democracia en el Ecuador. Entonces, las funciones del Estado se unieron justamente para apoyar el sistema democrático, que se mantenga la democracia y que el Ecuador pueda continuar viviendo en paz. ¿Cómo explicar desde su punto de vista, doctor, que esta unidad de las funciones del Estado no se entienda en cierta medida como injerencia? Porque este también fue parte de los discursos que pudimos escuchar. Bueno, de ninguna manera injerencia, simple y llanamente son los discursos populistas que quieren acabar contra la democracia. No es injerencia unirse en esos momentos para poder hacer respetar la democracia. O falta de independencia también. O falta de independencia. Le puedo señalar un caso histórico incluso que se dio en España cuando un señor, un policía que era apellido Tejero, atentó contra la democracia española. Todos los partidos y todas las funciones en España se unieron justamente para respaldar la democracia que tanto le había costado a España después de la muerte del general Franco. En consecuencia,
lo que ha habido en el Ecuador no es sumisión de ninguna parte, sino todo lo contrario, un respeto, una unión para poder hacer respetar el sistema democrático. Ahora bien, doctor, a propósito de esta pregunta que yo le planteaba sobre la actuación de los poderes del Estado, vemos que a lo largo de esta última semana, el presidente de la Asamblea Nacional mantuvo reuniones con los diferentes representantes de las distintas bancadas legislativas. Sin embargo, hubo un hecho que ha sido altamente criticado, y es que el Pleno de la Asamblea no pudo sesionar. Tuvimos hace poco la intervención del vicepresidente de la Asamblea aquí en este espacio, ha dado las razones, ha dicho que fue por un tema también de seguridad. El presidente de la Asamblea Nacional se ha pronunciado en esta misma línea. ¿Cuál es su lectura? Bueno, he oído que es por el sistema de seguridad. En realidad, de lo que yo conozco, lo primero que hicieron estos grupos determinados fue atacar a la Asamblea General, a la Asamblea Nacional. Entonces, si existió ese tema de seguridad, era imposible, por lo menos que en Quito se reúna la Asamblea, de lo que he conocido, de lo que me han hecho pues conocer. Ahora, conozco además que el presidente de la Asamblea estuvo en contacto con los demás presidentes de las funciones del Estado para salvar el proceso democrático. Mire, es muy fácil por estos grupos que quieren desestabilizar la democracia, desestabilizar también a la Asamblea. Porque en la Asamblea es donde se hacen las leyes del Estado. La Asamblea es el corazón de la democracia. Entonces, evidentemente, el ataque va y comienza desde la Asamblea Nacional. ¿Podríamos decir que la democracia está resguardada ahora, doctor? Podemos decir que se han unido todos los ecuatorianos y que se han unido también las funciones del Estado para respaldar a la democracia, que quien ha triunfado es la democracia, porque como decía Winston Churchill, la mejor forma de gobierno sigue siendo la democracia, no hay otra, y hay que hacerla respetar. Doctor, queremos agradecerle a usted estos minutos, habernos acompañado en este espacio vía telefónica. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la presencia, o bueno, la compañía, en este caso vía telefónica, del doctor Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional. Y en más noticias, amigos, la mañana de este lunes se conoció de la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. La Fiscalía General del Estado informó que la vivienda de la funcionaria fue allanada esta madrugada y en ella se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Junto con Pavón fueron detenidos Cristian G. y Pablo D. y trasladados a la unidad de flagrancia en Quito. Y atención con la siguiente información, este martes 15 de octubre se reanudan las clases en todo el territorio nacional. Las instituciones educativas, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales retomarán las actividades académicas en las jornadas matutina, vespertina y nocturna en todas las modalidades. Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación reiteró su compromiso de garantizar la calidad educativa en beneficio de los niños y adolescentes. Además, piden a la ciudadanía y medios de comunicación mantenerse informados a través de medios oficiales. En horas de la mañana, la ministra de Educación indicó que mediante un comunicado se indicará cómo se recuperarán las clases perdidas. También dijo que lo más probable será que se deba alargar los quimestres unos días más. Mediante entrevista en un medio televisivo, también la ministra dijo que se implementarán proyectos y apeló a los planteles a que no se cargue de tensión a las familias. Reiteró además que no se está pensando en trabajar los sábados y precisó que cuando se retorne a clases, convocará a una minga por la reconstrucción del tejido social. Mediante un comunicado, la Cámara de Comercio de Quito hizo un llamado para reactivar el comercio y levantar los negocios que fueron afectados por los 11 días de manifestaciones. La Cámara de Comercio expresó su compromiso para superar los contratiempos y continuar trabajando por el desarrollo económico del país y brinda también su apoyo para reactivarse. Agenda de actividades.
Rápidamente, amigos, la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 15 de octubre, 16:30, sesión de la Comisión de Fiscalización. Abocará conocimiento y calificará la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo Jaramillo, presidente, Sobeida Regina Aragundi, vocal 1, Aquiles Rigail, Angélica Porras, Juan Pablo Albán, que fue presentado precisamente por la asambleísta Lira Villalba. Será en el primer piso del Palacio Legislativo. Y así finaliza, amigos, la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.